Imaginemos por un momento la típica imagen de un bloque de hielo gigantesco, flotando en medio del océano. Un iceberg de toda la vida, vamos. Exacto. La parte que asoma a la superficie es impresionante. Refleja el sol, capta absolutamente toda nuestra atención y parece inmensa. Claro, pero cualquier marinero con un mínimo de experiencia sabe que el peligro real, o bueno, la verdadera fuerza estructural de ese bloque de hielo, no está en esa parte que brilla arriba. Tal cual. La realidad, la masa de verdad, está escondida abajo. Es esa enorme estructura silenciosa y oscura bajo el agua que sostiene todo el peso. Y es una imagen visual brutal para arrancar nuestra inmersión de hoy. Porque, a ver, si intentas navegar fijándote única y exclusivamente en esa puntita que sobresale, ignorando todo el volumen colosal que hay debajo, pues el choque es una garantía matemática. Para que nos pasemos la vida entera puliendo compulsivamente la punta del iceberg. Sí. Cuidando la imagen pública, las técnicas de persuasión rápida, todo lo superficial. Vale, vamos a desgranar esto, porque hoy tenemos sobre la mesa un análisis a fondo del aclamadísimo trabajo del doctor Stephen Covey sobre los 7 hábitos. Una obra monumental, sin duda. Y a ver, mucha de la gente que nos escucha probablemente ya conoce los conceptos básicos, así que nuestra misión hoy no es simplemente leer una lista. Queremos diseccionar por qué este marco conceptual no es un manual de remedios rápidos, sino la anatomía definitiva de la efectividad humana. Y para eso hay que marcar una frontera clarísima desde el minuto 1. Las fuentes originales establecen un contraste muy fuerte entre dos éticas. Por un lado tenemos la ética de la personalidad. Que sería la punta del iceberg, ¿no? Eso es, las tiritas rápidas, el cómo sonreír mejor en una reunión, cómo influir en los demás a corto plazo. Y por otro lado está la ética del carácter. La masa submarina. Exactamente. Esa masa construida sobre principios que no cambian, como la integridad, la paciencia, la confianza real. Lo verdaderamente revolucionario de este enfoque es entender que el carácter no es algo que se improvise, sigue un mapa súper preciso. Lo que en el material se llama el continuo de madurez. Un concepto que a mí personalmente me parece fascinante, porque desmonta ese mito de que nacemos siendo seres ya completos y funcionales. Claro, es que el punto de partida real para todo ser humano es la dependencia. Todos empezamos ahí. Todos, necesitando a otros para sobrevivir, ya sea física, mental o financieramente. El paradigma de esta fase es el tú. Tú me cuidas, o peor aún, tú tienes la culpa si yo fracaso. Ostras, claro. El problema viene cuando el crecimiento se estanca en esa fase de queja constante, esperando que el mundo te resuelva la papeleta. Ahí le has dado. El desarrollo natural te exige pasar a la independencia. Ese es el paradigma del yo, donde asumes el control y te vales por ti misma. Pero, y aquí es donde tropieza muchísima gente brillante, la independencia no es el destino final. Es solo un campamento base. Exacto. La cumbre real es la interdependencia, el paradigma del nosotros. Es la capacidad de unir tus talentos con los de otras personas para lograr algo que, en solitario, sería físicamente imposible. O sea que no puedes pretender llegar a esa cumbre cooperativa sin dominar primero el campamento base. Antes de intentar triunfar en el mundo exterior, primero tienes que conquistarte a ti misma. Totalmente. Y eso nos mete de lleno en la primera gran fase, que es la victoria privada. Pasar de depender de otros a ser dueños de nosotros mismos. El primer pilar aquí es la proactividad. Un concepto clave. Sí, pero a ver, me pongo un poco en modo escéptica, porque últimamente se abusa tantísimo del término que parece sinónimo de una positividad tóxica insoportable. Ya, entiendo por qué lo dices. Es que parece que ser proactivo es que te despidan o te pase una tragedia y tengas que poner buena cara y decir que todo pasa por algo. Es un escepticismo súper comprensible, porque la cultura corporativa ha vaciado la palabra de significado. Pero la proactividad profunda de la que hablan las fuentes no tiene absolutamente nada que ver con sonreír ante el dolor. De hecho, el material utiliza un ejemplo durísimo para explicarlo. El del psiquiatra Viktor Frankl, ¿verdad? Ese mismo. Frankl estuvo cautivo en los campos de concentración nazis, y allí, privado de todo, sometido a la mayor de las indignidades, descubrió algo increíble sobre la psicología humana. ¿Qué descubrió exactamente en ese infierno? Observó que, entre el estímulo externo que recibimos y nuestra respuesta a ese estímulo, siempre hay una fracción de segundo, un pequeño espacio mental. Y en ese espacio reside la libertad humana fundamental para elegir cómo vamos a reaccionar. Madre mía.
Es que es una idea que pone los pelos de punta. Básicamente, su entorno le estaba dictando dolor constante, pero en ese reducto mental interno, él decidía qué significado darle a todo eso. Tal cual. No controlaba el horror que le rodeaba, pero controlaba su propia narrativa interna. Y esa es la esencia pura de la ética del carácter. Fíjate que el texto divide nuestra atención en dos grandes esferas para explicar esto de forma más práctica. Sí, el círculo de preocupación y el círculo de influencia. Eso es. El de preocupación engloba todo lo que nos estresa pero que no controlamos. Ya sabes, el clima, la macroeconomía, lo que opinen los vecinos de nosotros. Y la actitud reactiva consiste en gastar toda tu energía mental quejándote dentro de ese círculo, asumiendo el papel de víctima total. Claro. Mientras que la proactividad te exige la disciplina brutal de invertir tu energía solo en el círculo de influencia, que son las cosas sobre las que sí tienes agencia directa. Y el fenómeno más curioso de todos es que, cuando operas desde ahí, ese círculo de influencia empieza a hacerse más grande. Empiezas a afectar cosas que antes parecían intocables. Vale, si compramos esta idea, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y pasamos a ser los programadores de nuestro propio sistema operativo. Me gusta esa analogía. Pero claro, eso abre una puerta que da un poco de vértigo. Si tú eres la programadora, ¿qué programa vas a escribir exactamente? Claro, necesitas una dirección. Exacto. Tomar las riendas requiere saber a dónde vas, que es el núcleo del segundo hábito. Comenzar con el fin en mente. La regla de oro en esta barca es entender que todas las cosas, sin excepción, se crean dos veces. Primero hay una creación mental y luego la creación física. Es lógica pura si lo piensas. Es como construir un edificio. Nadie llega a una parcela vacía, empieza a tirar cemento a lo loco y espera que de casualidad aparezca un salón estupendo. Sería un desastre absoluto. Tienes que tener unos planos detallados primero. Esa es la creación mental. Si el plano está mal hecho, todo el esfuerzo físico posterior no sirve para nada. El problema es que mucha gente vive sin esos planos personales. Simplemente delegan esa primera creación mental en lo que dice la sociedad, en lo que esperan sus padres o en esta cultura moderna del éxito rápido. Y eso lleva a crisis existenciales muy serias. Hay una metáfora demoledora en las fuentes sobre esto. La de la escalera, ¿no? Sí. Te dicen que es perfectamente posible pasarte años subiendo a toda velocidad por la escalera del éxito, sacrificando tu salud, tu tiempo libre, tus relaciones, y cuando llegas por fin arriba del todo, miras a tu alrededor y te das cuenta de que la escalera estaba apoyada en la pared equivocada. ¡Ostras! ¡Qué angustia da imaginarse eso! Alcanzar el éxito y descubrir que en el fondo no era tu propio éxito. Para evitar construir en el terreno equivocado, hay que redactar una especie de constitución personal, basada en tus principios más profundos. Pero a ver, yo puedo tener el plano arquitectónico más bonito del mundo guardado en un cajón. Que si llega el lunes por la mañana y la bandeja de entrada del correo está en llamas, el caos manda. Totalmente cierto. Y por eso aterrizamos directamente en el tercer hábito, que es la pura ejecución de ese plano. Poner primero lo primero. Aquí es donde chocamos de frente contra toda esta cultura actual de la hiperproductividad, ¿verdad? Un choque frontal, sí. Normalmente vivimos bajo la tiranía del reloj. Buscamos ser eficientes, cumplir plazos, tachar 1000 cosas de la lista de tareas antes de comer. Pero el verdadero salto cualitativo requiere que cambies el reloj por una brújula. Porque la dirección es mucho más importante que la velocidad a la que te mueves. Absolutamente. Hay una analogía clásica para ilustrar este cambio, la del recipiente y las piedras, que me parece brillante rescatar aquí. Es muy gráfica, sí. Imaginemos un tarro de cristal vacío, ¿vale? Y al lado tenemos arena fina, unas piedrecitas y unas piedras bastante grandes. Vale. Si tú metes primero la arena y las piedrecitas en el tarro, que serían pues los emails urgentes, las interrupciones del día a día, los fueguitos que hay que apagar, el espacio se llena rapidísimo. Claro. Y cuando luego intentas meter las piedras grandes que simbolizan tu salud, tu familia, los proyectos a largo plazo de ese plano mental, pues sencillamente ya no caben. Y por mucho que aprietes o fuerces las piedras, las leyes de la física son las que son. El espacio de ese tarro es finito, exactamente igual que el tiempo y la energía que tiene una persona en su día. Entonces, la solución no es frustrarse buscando un recipiente más grande. La clave está en alterar el orden. Tienes que meter las piedras grandes primero. Eso es.
Y una vez que están dentro, viertes la arena, que ya se irá colando de forma natural por los huequillos que queden libres. Es un concepto súper simple de entender visualmente, pero llevarlo a la práctica cuesta horrores. Es que yo me atrevería a decir que nuestro cerebro es completamente adicto a la arena. Qué buena forma de verlo. Las fuentes profundizan mucho en esto con la matriz de administración del tiempo. Nos explican que la atención suele dividirse entre lo que es urgente y lo que es importante. La arena sería lo urgente. Exacto. Lo urgente es todo eso que te grita pidiendo atención inmediata. Te da un chute de dopamina tremendo cuando lo resuelves, pero casi nunca es trascendental para tu vida. Ya. ¿Y las piedras grandes? Las piedras grandes son lo que el texto llama el cuadrante 2. Cosas que son muy importantes, pero que rara vez son urgentes. Claro. Cosas como hacer deporte, planificar el trimestre, cuidar una relación de pareja. Justo. Son actividades vitales que no te están presionando a gritos un martes por la tarde. Si no eres proactivo y las agendas tú mismo, acaban sepultadas bajo montañas de arena urgente. Y entiendo que al dominar esta disciplina del tiempo y las prioridades es cuando completas por fin esa victoria privada de la que hablábamos. Así es. Quien logra esto ya no es una hoja arrastrada por el viento, está al mando de su vida. Es verdaderamente independiente. Vale, pero aquí es donde la trama se pone realmente interesante y complicada, porque una vez que tienes toda esa fuerza interna, te toca abrir la puerta de tu casa y salir a interactuar con un mundo lleno de personas que, en su gran mayoría, siguen operando en modo completamente reactivo. Claro, ahí empieza la victoria pública. Es el salto definitivo hacia la interdependencia, porque la madurez de verdad se demuestra en el roce social. En gestionar conflictos, liderar equipos, mantener un matrimonio a flote. Exacto. Y el cimiento absoluto de esta fase social es el cuarto hábito: pensar en ganar, ganar. Buscar siempre el beneficio mutuo. Basado en ese paradigma de la abundancia, no. Pensar que hay suficiente pastel para todos. Eso es, que mi éxito no tiene por qué significar tu derrota. A ver, pausa dramática, porque tengo que volver a hacer de abogada del diablo. Dispara. En la teoría, lo del paradigma de la abundancia suena súper inspirador, como de manual de buenas intenciones. Pero seamos realistas. En el mundo de los negocios o en cualquier mercado súper competitivo, ir con la bandera del ganar-ganar parece un síntoma de debilidad. Mucha gente piensa así. Es que si vas de bueno en una negociación agresiva, te pasan por encima. Acabas en una dinámica de perder-ganar, cediendo en todo solo para no discutir. Esa es la trampa mental más habitual, sin duda. Pero si conectamos esto con el panorama general, el ganar-ganar exige muchísima más firmeza de carácter que ser simplemente un competidor despiadado. ¿Por qué? Porque el material define este hábito como un equilibrio milimétrico entre el valor y la consideración. Interesante. Necesitas un valor inmenso, muchísimo coraje, para defender tus propios intereses con claridad, pero al mismo tiempo necesitas un nivel altísimo de consideración para entender y respetar lo que la otra parte necesita. Si te sobra empatía pero te falta valor, pues sí, te conviertes en un mártir y acabas en ese perder-ganar que decías. Claro, te comen vivo. Pero ¿qué pasa cuando ese equilibrio mágico es sencillamente imposible? Hay veces que las posturas son tan incompatibles que no hay por dónde cogerlo. Para esos bloqueos, el modelo te da una válvula de escape maravillosa, que es el no hay trato. El estar de acuerdo en no acordar nada. Exactamente, es acordar de forma amistosa que, como no somos capaces de diseñar una solución que nos beneficie de verdad a los dos, pues no seguimos adelante, sin rencores y sin intentar manipular al otro. Qué bueno. Es que tener esa alternativa del no hay trato en la cabeza te quita un peso tremendo en cualquier negociación. Te permite ser súper honesto porque no tienes esa ansiedad de tener que forzar un acuerdo cueste lo que cueste. Es una red de seguridad psicológica brutal. Ahora bien, para poder explorar siquiera si existe ese beneficio mutuo, tienes que saber comunicarte. Y ahí entra el quinto hábito. Buscar primero entender para luego ser entendido. Un hábito crítico. Y queda justo en la diana de las relaciones humanas, porque, seamos sinceros, la inmensa mayoría de la gente no escucha para comprender lo que le dices. Escucha para preparar su respuesta. Es un fallo sistémico en nuestra comunicación. Nuestro instinto básico es proyectar nuestra propia autobiografía sobre el problema del otro. Si te cuentan algo e inmediatamente dices, pues a mí me pasó lo mismo y yo lo que hice fue tal cosa. Exacto. Para ilustrar lo grave que es esto, la fuente usa una analogía médica que es para no olvidarla jamás.
Imagina que vas al oftalmólogo porque últimamente ves fatal de lejos. Vale. Y el médico, sin hacerte ninguna prueba, sin mirarte los ojos, coge, se quita sus propias gafas graduadas y te las da diciendo: póngase estas, que a mí me han funcionado de maravilla durante 10 años. Me levanto y me voy de la consulta, claro. Me marearía viva. Obviamente ves peor. Y cuando le dices que no ves nada, el médico encima se enfada y te dice que te falta actitud positiva. Es una negligencia médica de manual. Totalmente denunciable. Pues esa misma negligencia, pero a nivel emocional, es la que cometemos todos los días cuando damos consejos prematuros a nuestra pareja o a nuestros compañeros. ¡Ostras! Intentamos que miren el mundo a través de nuestras gafas graduadas, sin molestarnos en diagnosticar primero qué tipo de miopía tienen ellos. Tal cual. La única forma de evitarlo es usar la escucha empática pura. Y bueno, la otra persona se siente verdaderamente comprendida de forma genuina, sus defensas bajan al instante. Eso es lo que el material llama hacer ingresos masivos en la cuenta bancaria emocional, ¿no? Eso mismo, vas acumulando un capital de confianza altísimo. Y tiene todo el sentido del mundo. Si tu cuenta bancaria emocional con alguien está en números rojos, cualquier tontería, cualquier fricción provoca un incendio espectacular. Pero si la cuenta está llena, tienes muchísimo margen para debatir sin que la sangre llegue al río. Y fíjate, cuando existe esa confianza plena y ambas partes están buscando de verdad el ganar-ganar, se crea el ecosistema perfecto para el sexto hábito, que es la joya de la corona: sinergizar. La sinergia. El punto donde 1 más 1 ya no suma 2, sino que puedes sumar 3, 10 o 1000. Es la cooperación creativa en estado puro. Es el premio final de todo este proceso. Y lo que me parece muy revelador aquí es que sinergizar no significa llegar a un compromiso educado. Porque, a ver, un compromiso casi siempre es un empate un poco soso donde los dos ceden algo y nadie se va a casa del todo contento. Exacto. El compromiso no crea nada nuevo. Pero la sinergia sí. Busca crear una tercera alternativa. Y para llegar ahí, y esto es clave, no basta con tolerar a los que piensan diferente a ti en la oficina. Tienes que celebrar esas diferencias. Porque si 2 personas en una misma sala piensan exactamente igual, la verdad es que una de las 2 sobra. El conflicto cognitivo bien gestionado es el motor de la creatividad. Coges la mente súper analítica de uno, la intuición del otro, la prudencia de un tercero y creas un proyecto que nadie habría imaginado en solitario. Llegados a este punto, la arquitectura conceptual del Dr. Covey parece redonda. Pasas de depender a dominarte a ti mismo y de ahí a colaborar al más alto nivel. Todo encaja. Pero claro, a mí me surge un problema logístico gigante. Mantener esta actitud de ser proactivo, tener empatía a todas horas y crear sinergias gasta una barbaridad de energía mental. El ser humano se agota. ¿Cómo consigues que todo este sistema no colapse a los 6 meses por puro cansancio? Es que esa es la pregunta de supervivencia vital. Y para resolverla, el material nos introduce el concepto del equilibrio entre la producción y la capacidad de producción. El equilibrio PCP. Aquí es donde entra la famosa fábula, ¿verdad? La fábula de Esopo sobre la gansa de los huevos de oro. Sí, un granjero pobre de repente descubre que su gansa pone un huevo de oro macizo cada mañana. El sueño de cualquiera. Claro, tiene una producción increíble garantizada. Pero la codicia y las prisas le pueden. Quiere hacerse rico ya, y decide abrir a la gansa en canal para sacar todo el oro de golpe. Y evidentemente mata a la gansa y se queda sin nada. Adiós a los huevos y adiós a la gansa. La lección es implacable. Si en tu vida o en tu empresa solo te importa la producción inmediata, los huevos de oro, y te olvidas por completo de cuidar la fuente que los produce, que es tu capacidad de producción, el sistema se va a hundir seguro. Llevado al siglo XXI, es como ir conduciendo por la autopista a toda velocidad para llegar a una reunión súper importante, ver que te quedas sin gasolina y negarte a parar en la estación de servicio porque estás demasiado ocupado conduciendo como para perder el tiempo. Es una miopía total. El coche te va a dejar tirado igual, pero en medio de la nada. Y por eso, toda esta estructura de hábitos necesita un motor que lo mantenga vivo. El séptimo y último hábito, afilar la sierra. El hábito de la mejora continua y la autorrenovación. Básicamente, tener la sensatez de apartarte un rato de la producción para afilar la herramienta. Sabiendo que la herramienta somos nosotros mismos. Hay que mimar a nuestra propia gansa de los huevos de oro. Aunque me imagino que afilar la sierra no es tirarse en el sofá 4 horas a ver series. Para nada. El autor detalla que hay que renovarse proactivamente en 4 dimensiones. La dimensión física, descansando de verdad, comiendo bien y haciendo ejercicio. ¿Vale?
La dimensión mental, que implica leer, formarse y, sobre todo, limitar el consumo de distracciones absurdas. Menos redes sociales y más libros. Eso es. Luego está la dimensión espiritual, que no tiene por qué ser religiosa. Es simplemente reconectar con tus valores, ya sea paseando por el bosque, meditando o yendo a un museo. Y por último, la dimensión socioemocional, que es dedicar tiempo de calidad a nutrir tus relaciones importantes. Fíjate que al ver el mapa completo te das cuenta de que todo esto va siempre de dentro hacia afuera. Y hay un mensaje que resuena muchísimo. Esto no va de trucos de autoayuda que aprendes en un fin de semana. No, porque estamos hablando de leyes naturales. Las fuentes usan mucho el ejemplo de la agricultura para ilustrar esto. En la universidad, por ejemplo, tú puedes hacer trampa. Puedes pasarte 3 meses sin abrir un libro, darte una atracón a base de café la noche antes y aprobar el examen. El clásico milagro universitario. Exacto. En sistemas humanos superficiales funciona. Pero vete a una granja y prueba a hacer lo mismo. No puedes olvidarte de sembrar en primavera, pasarte todo el verano en la playa de brazos cruzados y luego pretender trabajar a lo bestia 2 noches de otoño para recoger una cosecha gigante. La naturaleza no negocia. No puedes tirar de las hojas de un tomate para que crezca más rápido. Las leyes agrarias son inmutables y el desarrollo del carácter humano, de la integridad y de la confianza se rige exactamente por las mismas normas. No hay atajos posibles. Bueno, para quien haya estado absorbiendo toda esta intensidad de conceptos y esté pensando cómo no olvidarse de todo mañana mismo, el material original ofrece un truco táctico que me parece oro puro. Lo llaman el proceso de aprendizaje de 3 personas. Es fundamental para retener conocimientos. Sí, porque la premisa es que escuchar esto pasivamente, mientras limpias la casa o conduces, es muy ineficiente para el cerebro. La mejor herramienta para integrar una idea de verdad en tu cabeza es enseñársela a otro. El que enseña aprende 2 veces. Justo. Así que el reto directo para quien nos esté escuchando es el siguiente. Coge una sola idea de las que hemos hablado hoy, quizá lo de Viktor Frankl o lo del médico y las gafas prestadas, y oblígate a explicárselo a una tercera persona en las próximas 24 horas. Al saber que tienes que contarlo, tu cerebro asume un rol activo y ancla esa información en tu memoria con una profundidad increíble. Y ya para cerrar esta inmersión a fondo, me gustaría dejar sobre la mesa un último concepto de este material que es francamente provocador. Durante la charla ha quedado clarísimo que mucha de nuestra forma de actuar, de nuestros miedos o reacciones, es puro guión heredado. Totalmente. Viene de nuestros padres, del entorno donde crecimos o de la cultura tóxica de una empresa anterior. Es un equipaje súper pesado. Pero, ¿qué pasaría si, utilizando ese pequeño espacio de libertad entre el estímulo y la respuesta, alguien decide hoy mismo convertirse en una figura de transición? Ese es el mayor reto del liderazgo personal. Para quien no lo sepa, una figura de transición es esa persona que toma la decisión radical y consciente de frenar en seco la transmisión de comportamientos destructivos hacia la siguiente generación. Es alguien que absorbe el impacto de un trauma familiar o de un mal hábito heredado, se planta y dice hasta aquí, esto se termina conmigo. Es cambiar el árbol genealógico entero, o la cultura de toda una empresa, para siempre. Es una responsabilidad inmensa y a menudo muy solitaria, pero es la demostración absoluta de que nuestro carácter puede elevarse por encima de nuestras circunstancias. Así que la pregunta que nos queda flotando hoy es la siguiente. Ante ese inmenso bloque de hielo que es nuestra propia vida, ¿vamos a seguir sacándole brillo a la puntita para quedar bien en la foto? ¿O tendremos la valentía de sumergirnos en lo oscuro y fortalecer la base que va a sostener todo nuestro futuro? Yo creo que da para pensar un buen rato.